Hoy te traigo una reseña especial con las rebajas perfumísticas más destacadas de la casa Zara, concretamente de la sección masculina, de las cuales explicaré brevemente sus aromas, parecidos y rendimientos para que os sirvan de guía y de orientación. También quiero advertiros que muchas de estas fragancias van a desaparecer rápido, ya que tienen pocas en stock y las quieren liquidar, que alguna puede sufrir alguna modificación en su packaging, pero no en su aroma, y que algunas de estas pueden sufrir unas segundas rebajas, así que os recomiendo ir mirando de vez en cuando. Así que sin más preámbulos, pasamos a ver las rebajas perfumísticas de Zara en este verano de 2024. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con la colección Leather, que está analizada al completo en el canal, con la LTH01 o Steel de Leather, un aroma acuerado amaderado que se ve serio, formal y elegante, con notas de cuero, azafrán, maderas y ámbar. Un aroma que al aire nos recuerda a Tuscan Leather, ofreciendo un rendimiento notable unido a una buena calidad. Aroma muy recomendable. La segunda es la LTH02 o la Leather Freestyle, que nos trae un aroma aromático especiado, algo picante, oscuro y peculiar, con notas de bergamota, pimienta, vetiver, cuero y vainilla, que nos trae un aroma sin parecidos destacados, que se ve cremoso y especiado, con un aroma algo diferente, que nos trae un buen rendimiento y una calidad aceptable. Un aroma muy interesante que, ojo, recomiendo probar antes. La tercera, o la LTH03 o No de Leather, nos trae un aroma acuerado ambarado, algo serio, elegante y refinado, con notas de lavanda, azafrán, cuero, ámbar y vainilla, que nos trae un aroma que al aire nos puede recordar a hombre leather, algo diferente pero del estilo, ofreciendo un rendimiento notable con una buena calidad, un aroma muy interesante. De la colección Leather pasamos a la OU, también reseñadas en el canal. La primera, la OU01 o Amalficoas, nos trae un aroma fresco y veraniego de tipo cítrico aromático, con notas de limón, lentisco, tusa, vetiver y ambroxan, un aroma sin parecidos razonables que se ve fresco, algo dulce y fácil de llevar, que nos ofrece un rendimiento aceptable con una buena calidad, un aroma interesante a este precio y para verano. La segunda es la OU02 o Tanto Amore, un aroma fresco, dulcito, algo denso y cremoso, de tipo aromático ambarado, con notas de naranja sanguina, cardamomo, violeta, vetiver, cedro y ámbar. Un aroma que nos podrá recordar a Zara Seoul y Zara Seoul Summer, que es de ese mismo estilo, que se presenta con un aroma fresco y algo dulzón, muy agradable y veraniego, con una calidad-precio interesante, aunque su rendimiento es algo justo. Fragancia muy interesante para verano. Y la tercera es la OU03 o Positano Sunrise, un aroma fresco y tropical de tipo aromático frutal, con notas de piña colada, violeta, jazmín, maderas y ambroxan. Un aroma sin parecidos razonables, que se ve fresco, afrutado, algo ligero y agradable, con una piña muy llamativa, que ofrece un rendimiento aceptable con una buena calidad. Aroma llamativo de verano, muy interesante. De la colección OU pasamos a la colección Tobacco, que también está reseñada al completo en el canal, y empezamos con la Top 01 o Tabac and Jazz, un aroma sencillo, dulce y atabacado, de tipo oriental gourmand, con notas de pera, bergamota, ron, tabaco, vainilla y maderas. Un aroma que te puede recordar a Jazz Club de Maison Margiela. No es igual, pero es un aroma cercano, que nos ofrece un rendimiento aceptable y una buena relación calidad-precio. Aroma discreto que huele muy bien, muy interesante. Y la segunda es la Top 03 o Tabac Tresur, un aroma elegante y seductor, de toque dulce atabacado, siendo ámbar especiado, con notas de jengibre, canela, tabaco, vainilla y maderas. Aroma que al aire nos podrá recordar a tabaco vanil de Tom Ford, algo diferente pero bastante similar, que nos ofrece un rendimiento muy notable y una buena relación calidad-precio. Un aroma muy destacado de la casa Zara. De la colección Tobacco nos vamos a la Booth, que está analizada al completo en el canal, y comenzamos con la Booth 01 o la Sun Buddy. Un aroma fresco, dulcito, algo denso y floral, de tipo floral amaderado, con notas de lavanda, canela, flores blancas, ámbar y maderas. Un aroma que en su secado nos recordará a Alejandría II, más ligera, pero es un aroma del estilo, ofreciendo
ofreciendo un rendimiento aceptable con una buena calidad-precio, un aroma exquisito a tener en cuenta. Y la segunda es la Bu 03 o Café Cedré, un aroma exquisito y versátil de tipo floral amaderado con notas de bergamota, café, iris, sándalo y cachemira. Un aroma sin parecidos razonables que es cremoso, dulzón, agradable y llamativo, que nos ofrece un rendimiento aceptable unido a una buena calidad. Aroma exquisito que recomiendo mucho, muy versátil y llamativo. De la colección Booth nos vamos a la Wardrobe Summer, que en breve estará al completo en el canal. Comenzamos con la primera, con la Tropical Emerald, que ya está reseñada, que nos ofrece un aroma fresco y dulzón de tipo frutal especiado con notas de manzana, bergamota, canela, menta y ámbar. Aromas sin parecidos razonables, que se ve tropical, dulce y fresca, siendo versátil y llamativa e indicada para verano, con un rendimiento notable y una buena relación calidad-precio, top de verano de la casa Zara. La segunda es la Azure Wave, que nos trae un aroma fresco, afrutado, algo dulzón, de tipo frutal fuser, con notas de piña, cítricos, vetiver, ámbar y maderas. Otro aroma sin parecidos razonables, que se ve fresca, dulcita, algo tropical y agradable, que nos trae una buena relación calidad-precio y un rendimiento interesante. Un aroma de verano muy llamativo. Y la tercera, la Ruby Horizon, nos trae un aroma fresco, versátil y sutil de tipo especiado amaderado, que declara notas de bergamota, cardamomo y sándalo. Esta es la que menos he probado y en las pruebas me pareció un aroma fresco, elegante y algo ligero. Quizás sea la más floja de las tres en mi opinión, pero merece la pena darle una oportunidad en estas rebajas, hay que probarla. De las Wardrobe nos vamos a la colección Ocean, que también está de rebajas, formada por 3 fragancias veraniegas que se notan frescas pero algo densas, empezando por la Ocean Electric, que nos trae un aroma fresco y energizante de tono dulce y especiado con notas de azafrán, chile, vetiver, jengibre y musgo. La segunda es Ocean Blue, una fragancia agradable y magnética de tipo azul que declara notas de lavanda, canela y vainilla. Y la tercera, la Ocean Azure, un aroma dulce y cremoso, algo atalcado, con notas declaradas de canela, lavandino y vainilla. Las he probado poco, por eso os doy poca información, pero os adelanto que son 3 aromas veraniegos, algo densos pero fresquitos, que traen buena calidad, precio y en rebajas más que interesantes. De las Ocean nos vamos a la colección Vibra Leather Elixir, que también están de rebajas, que nos ofrecen 3 aromas con ADN Vibra Leather más potenciado y duradero, con un tono distintivo y algo peculiar. Están reseñadas al completo en el canal y son la Vibram Leather Sandalwood, Vibram Leather Violet y Vibram Leather Tobacco. 3 aromas de calidad en concentración parfum que rinden muy bien, en rebajas bastante interesantes. Y ya la última colección en rebajas son las Blanc de Olivia Jacobetti, que nos trae 4 aromas frescos y limpios con un almizcle muy trabajado, que nos ofrecen aromas limpios, pulcros y suaves. Si la quieres conocer al detalle, están al completo en el canal. Fragancias muy interesantes que huelen a limpio y que están muy rebajadas. Y de las colecciones nos vamos a 3 packs de 2 fragancias muy interesantes. Primero es el mítico pack formado por Zara Seoul y Zara Lisboa, que nos ofrece 2 aromas frescos, versátiles y llamativos, con 2 equivalencias descaradas, siendo la primera Zara Seoul es una alternativa económica a fragancias como Invictus, con un rendimiento aceptable y una calidad notable, y la segunda Zara Lisboa, que es una alternativa a Aqua di Gio, algo diferenciada pero del mismo estilo, que nos ofrece una buena relación calidad-precio con un rendimiento aceptable. Un pack muy interesante y de los más vendidos de la casa Zara. De este pack pasamos a otro viejo conocido, que está formado por Zara Silver y Zara Gold, 2 aromas sencillos, versátiles y llamativos que traen una buena relación calidad-precio unido a 2 aromas muy interesantes. La primera, Zara Silver, nos trae un aroma fresco y limpio de toque especiado que tiene una vibra con Gucci Guilty, que ojo, no es igual pero que es del estilo, ofreciendo un rendimiento discreto pero con una buena relación calidad-precio, un aroma que gusta. La segunda, Zara Gold, es un aroma más nocturno y seductor de toque dulce y especiado que al aire nos podrá recordar a Black XS de Paco Rabanne, aroma del estilo que no rinde mal y que gusta mucho para las noches. 2 aromas sencillos, muy versátiles y llamativos que traen buena relación calidad-precio con unos aromas exquisitos. El siguiente pack está formado por Navy Black y 800 Black, 2 aromas sencillos, económicos, con buena calidad y de aromas exquisitos que esconden 2 parecidos razonables. El primero, 800 Black, nos trae un aroma serio
serio y elegante, de toque oscuro y dulzón, muy amaderado y dulcito, que tiene una vibra con la fragancia Armani Code Absolute. Es dulce, amaderada y oscura con un rendimiento notable y buena calidad. La segunda, la Navy Black, nos trae un aroma sport muy fresco y elegante, de tipo playero, que al aire nos podrá recordar a Blue de Chanel. No es igual, pero es ese tipo de aroma, con un rendimiento algo ligero pero una buena calidad-precio. Un pack básico con dos aromas sencillos y llamativos que merecen mucho la pena a este precio, muy interesantes. Ya para terminar te traigo el último pack, que es otro clásico formado por HPM y Free IM, que nos traen dos aromas juveniles muy sencillos y llamativos, de toque dulzón y tropical, indicados para verano. La primera, Free IM, nos trae un aroma tropical, ahumado y dulcito, muy agradable y llamativo, con un tono a piña muy destacado, ligeramente acompañado por toques de lavanda y cedro, que nos trae un aroma sin parecidos destacables, pero que gusta mucho por ese tono a piña, un aroma divertido y juvenil que te hará destacar en tus noches de verano. La segunda es HPM, otro aroma agradable y dulcito, que se nota más fresco y suave que el anterior, con una nota de mandarina muy destacada, ligeramente acompañada por la lavanda, el jazmín, que nos trae un aroma sin parecidos destacados, pero que es sencillo y agradable. Dos aromas casual, muy veraniegos y divertidos, que traen buena calidad-precio. Ya fuera de los packs y de las colecciones más habituales, te traigo algunas fragancias en rebajas muy interesantes. Empezamos con las dos superventas de Zara, que son Vibrant Leather y Vibrant Leather Bogos. La primera, Vibrant Leather, nos ofrece un aroma fresco y versátil, de toque especiado aromático, algo cremoso, siendo cítrica maderada, con notas destacadas de limón, bergamota, pimienta, cuero, bambú y pachuli. Un aroma que al aire nos recordará muchísimo a Creed Aventus, un peso pesado de la perfumería, que nos ofrece un rendimiento aceptable con una calidad-precio altísima, un top de Zara. La segunda, la Vibrant Leather Bogos, un aroma fresco, dulzón y tropical, con un ADN Vibrant Leather marcado, que destaca por su nota de piña ahumada, ligeramente acompañada por el cedro, el cuero y el pachuli, que nos trae un aroma tropical, muy frutal y divertido, que no tiene parecidos destacados, pero que gusta por ese aroma dulce a piña. No rinde mucho, pero no está nada mal, un aroma muy interesante para este verano. La siguiente es otro aroma conocido de Zara, que es la Zara Forgin Red Edition, un aroma elegante y seductor, muy dulce y punzante, de tipo cítrico ambarado, con notas de naranja, ámbar, vetiver y musgo de roble, aroma que al aire nos podrá recordar a Baccarat Rouge 540, ofreciendo un rendimiento y una calidad aceptable, un aroma destacado de la casa Zara, muy bueno. Siguiente es otro aroma destacado de Zara, que es la Rich One Addictive, un aroma cálido, dulce y cremoso, de tipo gourmand ambarado, con notas de ron, miel, tabaco, maderas y vainilla. Un aroma exquisito, muy dulzón y gourmand, que carece de parecidos razonables, pero que es exquisito, ofreciendo una buena duración y una calidad-precio alta. Sin duda, un aroma top de la casa Zara. La siguiente, Blue Spirit, nos trae un aroma tipo azul, muy fresca y llamativa, con notas de mandarina, ylang ylang y el ámbar, y que por su aroma te podrá recordar a fragancias del estilo de Invictus, aroma fresco, marino y ambarado, que gusta mucho, con un rendimiento algo flojito, pero una buena relación calidad-precio. La segunda es Zara London, un aroma interesantísimo de Zara, que es fresco y versátil, con un toque especiado, siendo floral amaderada, con notas destacadas de limón, menta, iris, pimienta y sándalo. Aroma que al aire nos podrá recordar ahí de Yves Saint Laurent, que tiene buen parecido, un rendimiento aceptable y una buena calidad-precio. Un aroma muy interesante. La tercera es Zara Florencia, un aroma versátil y llamativo, de corte especiado frutal, siendo de tipo oriental gourmand, con notas de pimienta, fresa y madera de guayak, que nos ofrece un aroma diferente pero algo parecido a Stronger With You, con un rendimiento aceptable y una buena relación calidad-precio. Aroma muy interesante a tener en cuenta. La cuarta es Green Savage, un aroma fresco, limpio y elegante, de tipo especiado amaderado, que declara notas de bergamota, mandarina, lavanda, jengibre y cedro. Aroma que al aire te podrá recordar ahí Le Parfum de Yves Saint Laurent. No es igual, pero te la podrá recordar, con un rendimiento bastante flojo, pero con buena relación calidad-precio. Un aroma discreto que gusta. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.